Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen en otra edición de nuestra serie de webinars del futuro de la comida, donde tratamos los temas más relevantes para los sistemas alimentarios en México y América Latina, y donde tenemos expertos, funcionarios públicos, activistas, periodistas, emprendedores y muchos más para tratar esos temas tan importantes para nuestra región y para el mundo. El webinar de hoy lo que organizamos entre ETOS y The Hunger Project México, y me acompaña Montserrat Salazar, la directora de The Hunger Project, para dar unas palabras de bienvenida. Buenos días, Montse. Hola, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, José Luis, por coorganizar esta conversación tan necesaria en este Día Mundial de la Alimentación. Me gustaría compartirles unas reflexiones que hemos tenido al interior de la organización, pero también algo que pasa muy regularmente. Cuando hacemos una búsqueda en Google con la pregunta ¿cómo logramos dietas asequibles para todas las personas?, los primeros resultados que aparecen tienen que ver con información sobre dietas basadas en alimentos saludables y casi siempre basándose en uso de alimentos orgánicos, que estos obviamente tienen un costo mucho más alto. Es por eso que vemos fundamental sumarnos a estas conversaciones lideradas por ustedes y que además estamos muy emocionadas por participar y conocer muchas de las perspectivas que hoy escucharemos. Hoy necesitamos fortalecer la opinión pública y eso para nosotros es fundamental en el tema de alimentos, porque no son productos, no son commodities, es cuestión de derechos humanos, es el derecho humano a la alimentación y para nosotros es uno de los enfoques principales desde nuestra agenda de incidencia en política pública. Por eso la pregunta que nos reúne el día de hoy es provocadora, es fundamental. ¿Cómo logramos que todas las personas puedan tener acceso a una dieta sana, suficiente, sostenible y sustentable, pertinente culturalmente y además no sea 5 veces más costosa que una basada en ultraprocesados como ocurre ahora? Necesitamos reflexiones en serio sobre los sistemas alimentarios en plural, sobre qué tipo de cambios necesitamos para hacer sistemas para cumplir con la parte nutricional, pero también la ambiental y la social. Sabemos que hay muchas conversaciones en curso, hay demasiados webinars también pasando en este momento porque hoy y mañana son días fundamentales en este tema, como la preparación de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios que está impulsando la FAO para el 2021, y es fundamental cuando sabemos que datos de la FAO, que en el 2020, que además que van a ser más de 690 millones de personas padecen hoy hambre crónica, y esto claramente nos aleja de la meta hambre cero, de los ODS. El aumento de la pobreza extrema y es el tema que a nosotros nos ocupa en THP, y en este contexto que enfrentamos como el COVID, nos obliga a pensar en qué medida las personas que tienen menores recursos sufrirán en su acceso a alimentos suficientes y que sean sanos. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y será un honor escuchar todas las conversaciones que se desprendan. Y no es una conversación terminada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montse. Y nos ibas a presentar a los panelistas que tenemos para la sesión de hoy. Sí, hoy tenemos a Erika Zárate de la FAO Panamá, que tiene experiencia sobre dietas tradicionales y soberanía alimentaria en Ecuador. Muchas gracias, Erika. Al doctor José Alejandro Almaguer González, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Y a Dulce Espinosa, experta en Derecho a la Alimentación e integrante del colectivo Zacahuitzco. ¿No ha llegado por ahí Jessica? ¿Ya llegó Jessica? No sé. No ha llegado. Pero pues muchísimas gracias a todas y todos por estar hoy aquí y empecemos, José Luis. Sí, muchas gracias. Aunque creo que dijiste lo más importante, Monse, al principio, cuando en estos webinars que ya estamos haciendo por muchos meses, estos webinars pandémicos, hemos tratado muchos de los temas más relevantes de los sistemas alimentarios, desde muchos relacionados con la comida chatarra, los alimentos ultraprocesados, la agricultura urbana, la agroecología y muchas cosas más. Pero este es particularmente importante, el tema de cómo logramos dietas saludables, asequibles para todos, porque al final eso es lo más importante, ¿no? Tener una producción sostenible definitivamente es uno de los pilares de sistemas alimentarios sostenibles, saludables, justos y asequibles. Y todo lo demás también es importante en gran parte de los sistemas y de las cadenas alimenticias. Pero si al final no logramos
que las dietas saludables puedan ser adquiridas por la mayor parte de la población o por toda la población, hemos fracasado en el resto de las políticas. El resto de las políticas tienen que impulsar esa asequibilidad a alimentación saludable. Entonces, este es un poco como la cúspide de la pirámide. Todo lo demás, el etiquetado, claro que es algo tan importante y ha sido histórico que se apruebe en un mercado tan grande como México, antes en Chile, en Perú, en Uruguay, y pronto en otros países de América Latina. Todo eso construye a desincentivar o a informar más al consumidor sobre sus opciones, pero sí se tienen que tomar políticas mucho más decididas para que las dietas saludables no sean el lujo de solo una élite, como en gran parte de América Latina y del mundo lo es ahora. 3.000 millones de personas, somos 7.700 millones de personas, 3.000 millones de personas no pueden acceder a esta dieta saludable en todo el mundo, ¿no? Esto es algo espeluznante, poco menos de la mitad de la población. Entonces, por eso la relevancia del tema, y también tiene como varias aristas, ¿no? Desde las políticas públicas que podemos incentivar, que son las políticas de la siguiente generación de alimentación, que incentiven que las dietas saludables sean más asequibles, pero también cómo modificamos nuestro sistema de producción agrícola y pesquera en todo caso, para que sí se pueda producir con calidad, pero también con precios que sean justos para productores y también para consumidores. Entonces, por eso es muy importante para nosotros realizar esta sesión. Y, Monse, te dejo con la primera pregunta. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Pues nos iremos con Erika Zárate. Eres una ecuatoriana que se ha especializado en sistemas agroalimentarios sostenibles, mercados y políticas culturales para el desarrollo territorial. En FAO te encargas de ver temas relacionados con la agricultura familiar y sistemas alimentarios sostenibles para Mesoamérica. El caso de Ecuador en la construcción de un sistema basado en la soberanía alimentaria aporta elementos muy interesantes en la garantía del derecho a la alimentación. Además, sabemos que tu experiencia en sistemas es importante del patrimonio alimentario nacional y la vinculación con el slow food. Por eso me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las potencialidades de las dietas tradicionales y cómo en el Día de la Alimentación reflexionamos sobre cómo hacer que las dietas tradicionales y saludables sean asequibles para todas las personas y también justas para quienes producen estos alimentos? Muchísimas gracias, Erika. Te escuchamos. Buenos días, Montserrat. Buenos días, colegas. Muchas gracias a Ethos y a The Hunger Project por esta invitación y sobre todo por darnos el tiempo para poder reflexionar alrededor de la alimentación en su conjunto y particularmente en el caso del Ecuador, hoy también es el Día de la Soberanía Alimentaria y creo que vale la pena seguirlo posicionando como un máximo, como un objetivo al que queremos llegar como sociedad, como comunidad, ¿no? El poder plantear esa garantía, el derecho de que todas y todos tengamos acceso a alimentos sanos, seguros, suficientes y culturalmente pertinentes durante todo el tiempo, ¿no? Y yo quisiera tal vez solamente acotar la reflexión de cómo alcanzar dietas asequibles y saludables para todas las personas, teniendo en cuenta que estas son el resultado de sistemas agroalimentarios que tienen que ser sostenibles y que tienen que ser también inclusivos y asequibles para todos y todas. Y cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, pues estamos hablando de todos los procesos, tanto de los procesos de producción, de transformación, de abastecimiento y de consumo que tenemos como comunidades humanas. Y en este punto yo creo que hay una reflexión interesante alrededor de los sistemas agroalimentarios tradicionales o ancestrales o patrimoniales, estos que son representativos o emblemáticos de las culturas, porque estos de alguna manera lo que representan es esta capacidad y esta creatividad que los seres humanos y las comunidades hemos tenido a lo largo de milenios, de centenios, para coevolucionar con nuestro ambiente. Y cuando hablamos de coevolución o de coadaptación,
lo que estamos diciendo es que estamos desarrollando capacidades para poder sobrevivir, para poder adaptarnos, vivir, disfrutar de nuestro entorno. Creo que en el caso de la comida vale mucho hablar también del disfrute, no solamente de la nutrición o del proceso biológico de la alimentación, sino también la comida y el alimento es un bien cultural, es un bien simbólico que nos integra a una cultura, a una comunidad, y esto se ha dado sobre todo porque hemos desarrollado esas capacidades de adaptación, de coevolución y de coadaptación. En muchos casos, además, con una visión de sostenibilidad y de regeneración ecosistémica. Entonces, aunque los procesos agropecuarios, los procesos agroproductivos, de recolección, de pesca, son procesos que normalmente interfieren en los ecosistemas, en algunos casos alterando los procesos naturales o los procesos de estabilización que tienen los ecosistemas, pero en muchos casos los mismos sistemas agroproductivos generan el equilibrio suficiente para que el ecosistema se regenere, se reconstituya y pueda tener una sostenibilidad para generaciones futuras. Entonces, cuando hablamos de sistemas agroalimentarios sostenibles, los sistemas agroalimentarios nutritivos, saludables, inclusivos, tenemos que un poco mirar cuáles son esos mecanismos por los cuales hemos podido generar procesos de producción sostenibles, procesos de transformación, las cocinas, cómo la forma de preparar los alimentos también contribuyen en términos de sostenibilidad y de acceso. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales que interfieren en los temas de asequibilidad son los mercados, son los sistemas por los cuales nos abastecemos, distribuimos y con los cuales podemos llegar a alcanzar los productos o los diferentes elementos de nuestras dietas. Es ahí quizás en donde hay que plantearnos también reflexiones serias sobre cuáles son los mecanismos de abastecimiento, cuáles son los mecanismos de distribución, qué está pasando en los procesos de comercialización en los que quizás, como muy bien mencionaba Montserrat, se está dando este giro a la concepción de los alimentos y dejan de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía, la cual obviamente por su valor de cambio es en donde empieza a tener como alteraciones en los precios y en sus mecanismos de intercambio y se vuelven bienes suntuarios en algunos casos en función de la calidad que tiene, ¿no? Y creo que también hay un papel muy, muy relevante en considerar también el rol activo político de los consumidores, no solamente el rol comercial o el rol mercadotécnico que pueden tener los consumidores en términos de capacidad adquisitiva o en términos de poder de negociación y compra, sino también el poder de incidir sobre asegurar ese derecho a llegar hacia tener alimentos sanos y seguros permanentemente. Entonces, creo que las dietas nutritivas, las dietas saludables y asequibles que provienen de sistemas agroalimentarios sostenibles y asequibles, nos permiten como de alguna manera ir identificando estos cuellos de botella y estos elementos en donde se puede generar bloqueos para su inclusión y su asequibilidad para todos y todas. Vi que ya se encendieron las cámaras, entonces cierro ahí mi intervención. Muchas gracias, Erika. Muy interesante como varios de los puntos que mencionas. Uno es que has enfatizado mucho el carácter sistémico desde la producción hasta el consumo, inclusive la preparación y la tradición en esos aspectos para tener dietas más asequibles. Y un tema fundamental que antes tal vez no estaba en el debate público como debería estar, que fue lo de los mercados. Estuvieron en el debate público desde, de hecho, que abril de este año en gran parte de América Latina porque se convirtieron en centros de contagio. Pero eso hizo que, de alguna manera, se retomara más en el debate público como para rescatarlos y para constituirlos, tantos estos mercados de distribución mayores y centrales de abasto, como mercados de productores alternativos, constituirlos más como una alternativa para tener mucha mayor conexión con los productores. Entonces creo que nos llevamos puntos muy interesantes de tu participación. Muchas gracias, Erika. Ahora vamos a pasar con Jessica Guamán. Jessica es presidenta de la Comisión Metropolitana de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social y presidenta del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre de Lima, es una compatriota mía, desde donde ha adquirido los compromisos de visibilizar la participación juvenil y reducir la malnutrición en Lima metropolitana. De hecho, que una megaciudad que se enfrenta a muchísimos problemas relacionados
con la pandemia ahora y que tiene que ver mucho también relacionado con temas de abastecimiento, de infraestructura, de informalidad y de muchos temas de urbanismo. Jessica, en la región andina tenemos mucha experiencia sobre dietas tradicionales y su potencial para transformar los índices de malnutrición, tanto la desnutrición y anemia como sobrepeso y obesidad. A partir de tu conocimiento como experta nutricionista, desde el trabajo que realizas en la Alcaldía de Lima, ¿cómo desde las políticas públicas de los países es posible aumentar la disponibilidad física de los alimentos saludables para toda la población a precios asequibles? Una pregunta que no es nada sencilla. Gracias, Jessica. Sí, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Yo hoy en día, bueno, como verán, me encuentro en la Municipalidad de Lima justo ahorita, pero he traído una presentación para poder responder un poquito acerca de la pregunta. ¿Por qué? Porque actualmente soy la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social, una comisión que de cierta manera nos ha traído, digamos, como reto esta pandemia, el hecho de poder generar políticas locales que nos puedan asegurar efectivamente el acceso a los alimentos, pero no solamente ello, sino que estos alimentos sean nutritivos y realmente respondan a las necesidades alimentarias y nutricionales de la población. En ese sentido, nosotros desde la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social promovimos la creación del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre, una comisión especial que hoy en día existe en la Municipalidad de Lima y que hace un trabajo día a día para que se fiscalicen y se monitoreen todas las acciones en el marco de la mitigación del hambre que puede existir en nuestra ciudad. Y en ese sentido hemos creado también una mesa de trabajo de seguridad alimentaria, la cual tiene como objetivo poder acercar los alimentos a las zonas más vulnerables, pero además fortalecer las capacidades de la población que hoy en día están generando iniciativas comunitarias como son las ollas comunes. Voy a proceder a presentar las diapositivas de forma muy rápida para que más o menos se pueda entender cómo también nosotros hemos podido generar digamos, acciones locales, pero también incidir a nivel de gobierno central. Básicamente nosotros nos hemos basado en la inseguridad alimentaria que ya existía en nuestro país y, por ejemplo, una data que nos da INEI, que es una de las instituciones que, digamos, recaba información en relación a la realidad peruana, nos damos cuenta que 958,000 peruanos el año pasado, por ejemplo, no podían acceder a la compra de una canasta mínima de alimentos. Y también vemos que el 14% de hogares no ha accedido a alimentos de origen animal, digamos, o que tenga algún digamos, macronutriente como es la proteína. Por otro lado, vemos que la actual pandemia nos ha traído como consecuencia una alta, no solamente en la inseguridad alimentaria, sino también en el hambre. Algo que hoy en día se está viendo mucho en nuestro país es lo relacionado al hambre que existe y no solamente enfocar, digamos, la ayuda como mera ayuda parcial, sino que sea con un enfoque humanitario. Y justamente en eso estamos incidiendo desde la comisión. Por otro lado, vemos que los tipos de malnutrición, como la desnutrición crónica que aún existe en nuestro país y la anemia, muy posiblemente han incrementado y es por este aporte nutricional que no necesariamente es el más adecuado. Nosotros, como mencioné, estamos apostando porque se realice un enfoque humanitario, pero considerando el fortalecimiento de la comunidad y también llevando el trabajo a lo territorial. Si bien es cierto, estamos en una situación de pandemia, pero nosotros estamos muy seguros que el fortalecimiento de la participación comunitaria es clave, considerando sobre todo porque esta no va a ser la única pandemia que va a llegar a nuestro país y muy posiblemente va a desencadenar la crisis alimentaria como la que hoy en día estamos viviendo en todo el mundo. Por otro lado, como había mencionado, nosotros con el fin, digamos, de poder posicionar en la agenda metropolitana el hambre y la necesidad que hay de erradicar la inseguridad alimentaria, creamos esta comisión especial que fue aprobada el 2 de julio de este año. Es la primera ciudad latinoamericana que oficialmente, digamos, ha lanzado este frente territorial en conjunto con FAO y justamente nosotros tenemos un espacio también
web en donde están los frentes parlamentarios contra el hambre, en donde generamos o mostramos todo lo que hemos avanzado en el marco del frente. Nosotros hemos creado una mesa de trabajo de seguridad alimentaria en donde 50 actores, hoy en día 65, porque cada, digamos, semana se van uniendo más actores desde gubernamentales, desde organizaciones de sociedad civil y diferentes, digamos, decisores políticos, porque también los estamos incluyendo, para poder generar entre todos políticas que puedan en realidad mitigar la inseguridad alimentaria, pero no solamente ellos, sino que responda con acciones efectivas el acceso o cómo es que se puede hacer llegar los alimentos a los diferentes puntos de nuestra ciudad de inicio. Lo que queremos hacer es una incidencia también a nivel nacional, ¿no? A nivel regional. Por otro lado, esto es lo que hemos avanzado desde la Mesa de Seguridad Alimentaria. Lo inicial que teníamos que hacer era el registro de las ollas comunes. Hoy en día en Perú existe un programa de asistencia alimentaria o básicamente los comedores populares que son reconocidos por el Estado, que tienen una ley o una normativa que los ampara, pero hoy en día, ante la falta de acceso de alimentos, se han ido generando las ollas comunes. Son iniciativas comunitarias que recaban alimentos desde donaciones o con el rescate de alimentos de algunos mercados y en este sentido los prepara para beneficiar a población más vulnerable. La diferencia entre los comedores populares y las ollas comunes es, de inicio, que existe una norma que sí respalda a los comedores populares, las ollas comunes no, han nacido, digamos, de la espontaneidad comunitaria, pero por otro lado están en zonas mucho más altas, en asentamientos humanos, en donde generalmente no hay comedores populares. Hoy en día hay cientos de ollas, miles de ollas en nuestro país, y en Lima Metropolitana no había un registro de estas ollas, y es por ello que desde mi labor como regidora elevé una moción para que se recabe la información necesaria de las ollas comunes que existen para poder tener una base de datos en el marco de cuál es la necesidad de estos espacios que benefician incluso a partir de 100 personas a más por olla común. Estos son los datos que recabamos. ¿Por qué? Porque nos parece muy interesante poder tener en cuenta quiénes son los beneficiarios y quiénes son también o cómo son los aspectos más o las características de estas ollas comunes a nivel infraestructura o a nivel acceso de agua, y considerar que nosotros hemos trabajado de la mano con organizaciones sociales para poder hacer este registro en realidad. Esta data es muy importante y es una data que desde la Municipalidad de Lima hemos recabado en conjunto con organizaciones sociales y es para que se vea solamente las 622 ollas que hasta el 31 hasta septiembre, diré, hemos recabado de 31 distritos en Lima Metropolitana. No necesariamente son 31 distritos, somos 42 distritos, es decir, nos falta recabar más información, pero en ese sentido, hasta el momento, vemos que las 622 ollas, ¿a cuántas familias benefician? A 70,000 familias en Lima Metropolitana. Y nos damos cuenta que la gran riqueza que tienen las ollas comunes es muy necesaria poder mapearlas y poder darles un sustento, digamos, desde la normativa local. ¿Por qué? Porque benefician a gran cantidad de personas y personas que están en estado de vulnerabilidad, como lo vemos, niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas y también gestantes. Nos damos cuenta que la cantidad de personas que son beneficiarias son muchísimas y por ello nos parece injusto que no se les reconozca con una normativa local y desde la Municipalidad de Lima estamos tomando la posta para que esto sea una realidad. Entiendo que ya el tiempo se me está acabando. Voy a avanzar rápidamente para poder mostrar. Tal vez, Jessica, en la segunda ronda de preguntas podemos hablar un Perfecto. poquito más, porque estamos con el tiempo. Y ahora Montserrat va a pasar con Alejandro. Muchas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Jessica. Diste datos y cómo la evidencia de la recolección de esta data te puede permitir moverte hacia la incidencia en política pública. Muchísimas gracias. Diste muchos ejemplos y resaltaste muy, muy bien y que nosotros coincidimos plenamente en que los procesos comunitarios son parte y es el liderazgo local el que puede transformar la realidad local. Muchísimas gracias, Jessica. Hoy me voy rápidamente con el doctor Alejandro Almerguer. Muchas gracias por participar el día de hoy. Es director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural
de la Secretaría de Salud ya ha hecho múltiples aportaciones en la investigación sobre lo que hoy se llama dieta de la milpa, misma que tanto en su dimensión nutricional como en su pertinencia cultural ofrece múltiples beneficios a la población del país. Desde esta postura y desde este lugar, ¿cuáles son las ventajas de aprovechar dietas como la milpa para garantizar el derecho a la alimentación? Y la salud, tanto desde una perspectiva de salud como desde una perspectiva de asequibilidad en precios. En general, ¿qué se requiere para tener sistemas alimentarios que garanticen la asequibilidad universal? Muchísimas gracias, doctora Almaguer. Gracias, buenos días. Espero que me escuchen. Cuando me llega la emoción, a veces hablo muy rápido. Comúnmente hablo muy rápido. Bien, inicio. Amor, comida, trabajo, ejercicio y buen humor es la base o es el sustento del sistema de salud que estamos soñando. O sea, queremos transitar de lo de el modelo médico agresivo, peligroso, caro, ¿sí? Dicen los dichos populares, lo que no duele, no apesta y no cuesta, no cura. Por el de sana, sana, colita de rana. O sea, lo más sencillo, lo más cercano hacia las personas. Aunque ustedes no lo crean, el amor y el abrazo también curan. Somos lo que comemos y pensamos. La comida es evocativa y esto es lo que nos inspiró a interculturalizar los programas nacionales de nutrición o de alimentación en el país, que está muy claramente alineado con lo que es asequible. En ese sentido es que estamos aprovechando esta oportunidad que nos da. Y bueno, no pierdan de vista, tenemos más o menos 2,5 millones de años de ser de la especie Homo sapiens. Y en esa la característica son que somos colectores cazadores. Ya en los últimos 300,000 años, pero particularmente para México y para Mesoamérica, en los últimos 5,000 años, somos hijos de la milpa. Vivimos de lo que el entorno, particularmente la milpa, la nixtamalización, las tortillas son inventos mexicanos con este proceso de nixtamalización. Entonces, eso hace no solamente cultura, sino hace genética. Por eso cuando comemos algo distinto a lo que estamos acostumbrados como cultura, pues nos hace daño y se manifiesta en obesidad, en enfermedades, en síntomas o en bolitas por todos lados. Es precisamente por eso proponemos este modelo de alimentación saludable al cual le hemos llamado el modelo de la dieta de la milpa. ¿Qué quiere decir? Política pública, quehacer ordenado del bien común, el gobierno en acción, o sea, que recupera las aspiraciones de la gente para convertirlo en programa y en presupuesto para intentar caminar y resolver estos asuntos. ¿Qué quiere decir el término asequible? Obtener, seguir hasta llegar a algo, o sea, conseguirlo, que sea asequible para la gente. Entonces, ahora voy a referirme cómo el modelo de la dieta de la milpa, o sea, le llamamos alimentación saludable y culturalmente pertinente, es asequible. Culturalmente asequible porque propone recuperar e incorporar los saberes y sabores de la región, la cultura culinaria, gustos y preferencias. Reconoce la alimentación que lleva la gente los últimos 5 milenios, por lo menos. Ya no me quiero meter en los últimos 40 años o 30 años, ahí sí tenemos que analizarnos, ahí nos cambiaron todo. No solamente la comida con muchos que le agregaron cosas, sino también muy rápida y muy disponible. Y luego no se impone, o sea, el modelo es asequible, decimos, porque no se impone algo diferente a las costumbres que van llevando. Es económicamente accesible porque promueve alimentos regionales que se dan en el campo, que se pueden sembrar en la propia casa, en el solar, que se dan en el ecosistema. La mayoría son vegetales que se pueden comprar en el mercado local y otras leguminosas. Es ecológicamente asequible porque toma en cuenta la diversidad en el entorno de integrarlo a la comida. O sea, ese asunto de echarles plaguicidas y venenos a lo que comemos es muy reciente también y propiciado en buena medida por las políticas de gobierno. Es productivamente asequible, ¿sí? Toma en cuenta a la gente lo que sabe y cómo producir. En el caso del campo se refiere a la recuperación de los sistemas tradicionales de cultivo. Hay un conocimiento profundo que le puede dar una buena luz a los sistemas de producción ahorita nacionales e internacionales. Es estacionalmente asequible porque promueve el consumo de los alimentos de temporada, pedagógicamente asequible. ¿Por qué? Porque escucha a la gente. La idea es construir con ellos y no construir desde el experto para ellos. En fin, como resumen podemos decirle que la dieta de la milpa o el modelo, como se llama en su nombre completo, alimentación saludable y culturalmente pertinente, es saludable para la gente y amable con el ambiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Almaguer, y te cedo la palabra, José Luis. No, o sea, como que muy importante la participación del doctor Almaguer para resaltarnos que sobre la dieta de la milpa, en algún momento en las últimas décadas, sobre la base del ejemplo también de la dieta mediterránea, se comenzaron a construir estas pirámides que enfatizaban la necesidad de consumir lo local sobre las tradiciones culturales, y que eso además tenía uno de los beneficios principales, era que podían ser más asequibles, ¿no? Creo que uno de los retos es como cuantificar en diferentes espacios, en este caso dentro de México, pero en toda América Latina, cuánto costaría y cuáles son esos diferenciales en precios de estas dietas tradicionales para diseñar políticas públicas para que sean asequibles, si es que no lo son, ¿no? Por naturaleza lo deberían ser, pero uno también tiene experiencias de dietas muy tradicionales en Bolivia, en Perú, basadas en la quinoa, en ciertas partes de Perú, en gran parte de Bolivia, que sufrieron muchísimo por el boom de la quinoa, ¿no? El boom del aguacate o de la palta, como se llama en otras partes de América Latina, también es uno de los componentes que hacen que las dietas sean menos asequibles para gran parte de la población. Pero muchas gracias, doctor Almaguer, por su participación. Montse. Pues me tocará hoy, muchísimas gracias, presentar a Dulce Espinosa. Dulce, tú formas parte del Consejo Zacahuitzco, integrado por familias productoras consumidoras de productos trueque, orgánicos sustentables, urbanos rurales, alimentarios para salud y el hogar, buscando expandir la ideología de consumir productos que nutren de verdad, libres de tóxicos y pesticidas. El cierre de la pinza de todo este panorama es la dimensión del consumo social y ambientalmente responsable. Sabemos el trabajo de diversos grupos de personas y consumidoras que trabajan para cerrar esta brecha y las distancias entre la producción, intermediarios y quienes consumimos los alimentos. El colectivo Zacahuitzco es una experiencia de la Ciudad de México en la que existe un proceso organizativo para acceder a una alimentación saludable y sana. ¿Qué rol consideras que tiene el consumo en la promoción de estas dietas saludables? ¿Cómo garantizar que los precios no estén relacionados con acceder o no a dietas saludables? Muchísimas gracias, Dulce. Te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Montserrat, José Luis, Hunger Project, a Ethos, por invitarnos al colectivo Zacahuitzco. Sobre todo en este día tan importante, ¿no? De 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en donde justamente a lo que nos convoca es a reflexionar, ¿no? sobre el problema alimentario mundial, con estas cifras que nos dan que nos da José Luis, pues podemos darnos cuenta de la importancia, la urgencia de resolver y de entrarle con más ahínco a estos temas alimentarios, medioambientales. Y así es, desde la sociedad civil hay muchísimas propuestas hoy, hay mucho movimiento en relación justamente a crear un sistema de mercado diferente que sea mucho más justo en términos no solo de los precios que pagamos por los alimentos, sino de garantizar un sistema en donde los productores primarios, los transformadores y los consumidores buscan articularse de forma cercana, horizontal y democrática para establecer intercambios económicos más justos y promover formas productivas más sustentables y relaciones de confianza entre nosotros. Justamente la importancia del consumidor tiene que ver en que volteemos a ver estos alimentos más saludables, estos alimentos que tienen orígenes campesinos, que están vinculados necesariamente con la tierra. Pensamos que los alimentos saludables, como ustedes los nombran, o tradicionales o de dietas locales, de hecho ya son accesibles, y son accesibles en la medida en la que podemos producirlos, en la medida en que las poblaciones locales siguen teniendo esta capacidad
y esta posibilidad para seguir reproduciendo esos alimentos que son heredados de generación en generación, o nuevos alimentos que las poblaciones locales consideran adecuados también para sus dietas y que pueden ser de alguna manera producidos localmente. Creemos justamente que el sistema de mercado nos ha separado, ¿no? Tanto a los productores esencialmente campesinos como a los transformadores y consumidores. Entonces, desde los consumidores creemos que es muy importante entonces tener una comunidad más activa, reaccionar mucho más a las políticas públicas justamente, tener una acción civil, una acción social mucho más activa justamente para poder incidir en las políticas públicas, pero lo que más nos interesa en este momento es incidir en las dietas, es decir, realmente poder garantizar un acceso a estas comunidades de consumidores, que somos una comunidad enorme con características muy diferentes y que, la comida tiene que alcanzar para todos, ¿no? Y esta comida con estas características de limpieza, ¿no? De acercamiento a la tierra, porque justamente lo que nos tiene en esta crisis es que nos hemos alimentado de una forma incorrecta, ¿no? La gran industria ha promovido una serie de tecnologías que no necesariamente han sido benéficas, ¿no? Para los consumidores, y creo que en este momento los consumidores estamos muy conscientes de eso. Incluso los propios campesinos ya hablan de ellos mismos como consumidores, ¿no? Porque hemos visto que los propios campesinos tienen unas malas dietas a pesar de producir unos buenos alimentos, ¿no? Porque prefieren vender los alimentos para tener un poco más, una economía mejor a comerlos ellos. Entonces, creemos que hay una cadena que es la que hay que abordar. No solamente es la producción del producto en sí, es la transformación, es que el consumidor, nosotros, todos los que estamos en este evento ahorita, somos consumidores, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso y cada vez tener una reacción, una acción como sociedad civil que nos permita justamente acceder a estos alimentos culturalmente pertinentes, accesibles, suficientes. Hay un enorme problema en suficiencia alimentaria en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Vemos enfermedades tremendas en ellas porque al tener pocos alimentos, las mujeres prefieren dar el alimento a los hijos, a los ancianos, ¿no? Entonces, vemos que hay una sociedad civil que empieza a despertar, ¿no? Nosotros particularmente no trabajamos en relación a productos orgánicos, preferimos el término agroecológico porque justamente se mantiene un poco al margen de este sistema agroalimentario tan salvaje, por decirlo de alguna manera, que ha arrasado no solo con la salud de las personas, sino con la salud ambiental, ha reducido la biodiversidad del mundo, no solamente de México. Entonces, esto requiere acciones concretas, sí del gobierno, pero también de la sociedad civil. Es momento que la comunidad de consumidores, ¿no?, nos pongamos la pila, repensemos en esto y retomemos el tema alimentario como algo propio, algo nuestro, porque lo que hicimos fue dejarlo en las manos de una agroindustria que no necesariamente respondió a nuestras necesidades de suficiencia y calidad, aunque sí, de alguna manera, de accesibilidad, pero el acceso a unos alimentos que hoy pues nos tienen en una situación como la que estamos. Muchas gracias, Dulce. Muchos puntos importantes que has mencionado en tu participación. Dos que es importante resaltarlos es una, esa paradoja de que los que producen nuestros alimentos frecuentemente son los que tienen mayor inseguridad alimentaria y sufren de hambre, ¿no? Entonces, el problema es mucho más complejo de lo que podemos pensar y por eso requiere como que un acercamiento en políticas muy sistémico, que considere esos objetivos que parecen contrapuestos de hacer dietas asequibles, saludables o tradicionales, pero a la vez una remuneración justa para quienes producen esos alimentos.
Y ese es uno de los grandes problemas que todavía no hemos abarcado de manera suficiente y que tampoco tenemos las respuestas claras. Y el otro tema que es aterrador, yo todos los años sigo las cifras del SOFI, de este reporte de seguridad alimentaria que publica la FAO, que lo saca como entre mayo y junio, creo, todos los años, y siempre hay un patrón. Las mujeres tienen mayor inseguridad alimentaria en todos los continentes. Es increíble, no es que esto sea un mal del mundo en desarrollo, inclusive en los países con mayores ingresos se repite esta situación que es terrible. Y bueno, muchas gracias, Dulce, por tus comentarios y tu exposición. Y ahora pasamos con todos los panelistas. Esta serie de webinars se llama El futuro de la comida y siempre hacemos esta pregunta. Tratamos de imaginarnos un poco, no con bola de cristal necesariamente, sino con la evidencia y nuestros conocimientos actuales de cómo es la situación en el futuro en este tema. En este caso, la pregunta es: ¿crees que lograremos dietas saludables que sean asequibles en el futuro? Y vamos a empezar en el orden que tuvimos las participaciones, en este caso con Erika. Gracias, José Luis, y gracias también a las intervenciones anteriores que yo creo que han nutrido mucho el diálogo, ¿no? Yo me mantendría un poco en esta visión de poder apropiarnos tanto social como políticamente del enfoque de derecho que tiene la alimentación, como derecho humano, como derecho universal, y a partir del cual ir ordenando las relaciones que se manejan alrededor de la producción, el intercambio y el consumo de alimentos. Creo que el dejar que sea el libre mercado el que decida quién tiene o quién puede garantizar o no ese derecho es uno de los principales errores que tenemos tanto como sistemas políticos de gobierno, pero también como sociedad, es decir, un poco esa visión de simplemente el poder adquisitivo es el que determina o no la calidad o la pertinencia o la asequibilidad de los alimentos. Y sobre todo que nos permita ir rompiendo estas lógicas de homogenización que tiene el sistema agroalimentario actual. El número de alimentos disponibles para las dietas cada vez son menores y decíamos, Mesoamérica, la zona andina, son centros de origen y domesticación de alimentos para el mundo, no solamente para nuestra región. Sin embargo, la diversidad de alimentos que consumimos es mínima. Entonces, ¿cómo rompemos esa homogenización, esa concentración en los canales de comercialización? Los espacios de abastecimiento y de acceso a alimentos cada vez son menos, cada vez son los mismos, incluso a nivel transnacional, a nivel nacional, y esto también permite, o sea, disminuye la capacidad de generación de ingresos para los mismos productores que puedan acceder de manera mucho más directa a mercados y a los consumidores también que puedan acceder de manera más directa a puntos de comercialización. Y yo creo que es importante, son procesos en marcha, yo creo que no podría responder que sí, ya lo vamos a lograr o que no, no lo vamos a lograr, pero yo me afianzaría en tres procesos o macro procesos que están en marcha. Uno, la voluntad política, y vemos que existe todo un juego político, a veces favorable, a veces desfavorable, no solamente para el fomento de producción sostenible, sino para todo el sistema alimentario, para que sea mucho más inclusivo, más justo, más equitativo, etcétera, etcétera. Y no basta solamente con generar leyes, sino que hay que operativizarlas, hay que generar instrumentos de operativización y también vedurías que permitan observar si es que se está cumpliendo y qué está pasando con los marcos políticos. Un segundo proceso es la apropiación social y la revalorización de los roles que tienen los actores. Los sistemas tradicionales patrimoniales tienen un rol fundamental, no solamente por ser generadores de productos, sino porque son portadores de saberes y conocimientos y de capacidades de innovación y adaptación que a veces no son valorizados, y se entiende que la producción orgánica o agroecológica depende de innovaciones externas a los procesos de coadaptación local. Entonces, la apropiación social y el reconocimiento que se puede dar a los sistemas tradicionales y a los sistemas de las agriculturas familiares campesinas es fundamental. Y un tercero que va un poco de la mano o es transversal también es la generación de evidencias. Visualizar los impactos y contribuciones multifuncionales que tienen las agriculturas familiares o los sistemas tradicionales de producción es fundamental. Hace años en el Ecuador
no podíamos mostrar el aporte nutricional de los alimentos andinos porque todas las tablas bromatológicas de los alimentos están hechos para productos alimentarios que no son cultivados o no son endémicos de nuestros países. Entonces, tenemos que trabajar mucho por evidenciar cuánto contribuyen en términos nutricionales, sociales, ambientales, culturales, los sistemas agroalimentarios locales. Muchas gracias, Erika. Y justo aprovechando uno de tus 3 puntos sobre voluntad política, pasamos con una política, con Jessica, para que nos diga justamente desde ahí, desde un salón precioso en la Municipalidad de Lima, que nos comente qué piensa sobre si lograremos que las dietas saludables sean asequibles en el futuro para todos. Sí, muchas gracias y disculpen si mi presentación al inicio fue muy amplia. Ahora, bueno, solamente lo voy a comentar. Creo que una clave es la gobernanza alimentaria. Hoy en día desde la Municipalidad de Lima tenemos la ferviente, digamos, creencia de que es muy necesario poder construir las políticas en el marco de las necesidades que tiene la población. Es por ello que, por ejemplo, nosotros hemos implementado estos espacios de articulación con sociedad civil, con la academia y con diferentes representantes de ciudadanos de a pie, digamos, o dirigentes vecinales que nos puedan, de cierta manera, contribuir y en conjunto podamos construir las políticas locales que estamos generando. La riqueza que tenemos de la Municipalidad de Lima para generar ese tipo de políticas es que no solamente van a ser ordenanzas como son las políticas locales, sino que tienen una llegada a nivel metropolitano en los 43 distritos, incluyendo Cercado de Lima, y justamente en ese sentido nosotros estamos generando diferentes iniciativas. De hecho, el día de hoy presenté la ordenanza para que se institucionalice la Semana de la Alimentación Saludable en Lima y en ese sentido se pueda garantizar las diferentes acciones que se generan, no solamente para visibilizar la necesidad de la alimentación saludable, sino también la necesidad de los sistemas alimentarios sostenibles. ¿Por qué? Porque hoy en día se conoce muy poco acerca de este concepto en los diferentes espacios de gobiernos locales y en este sentido nosotros lo que básicamente estamos promoviendo desde la comisión es que sean más las personas y sobre todo los decisores políticos que entiendan qué necesidad hay de articular todos los esfuerzos para generar sistemas alimentarios sostenibles. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, desde la gerencia de desarrollo económico, a través de la subgerencia de desarrollo productivo, se ha generado un proyecto llamado Lima Sostenible, dentro del cual trabajamos una ordenanza para constituir el Consejo del Sistema Alimentario de Lima, que justamente el próximo jueves va a ser sesionado en sesión de consejo y la sesión es abierta, es decir, cualquiera podría entrar por Facebook para ver la sesión y lo que queremos es unificar los esfuerzos de todas las áreas ligadas a nutrición de los 43 distritos de la Municipalidad de Lima para que podamos sumar esfuerzos y articular todo en relación a la alimentación saludable y en relación también a la oportunidad que se le pueda dar a los productores locales para que lleven sus alimentos a los lugares, no solamente como mercados, sino a través de bioferias, se pueda descentralizar alrededor de Lima metropolitana. Por otro lado, también estamos trabajando de la mano de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental para generar espacios de biohuertos urbanos dentro de las ollas comunes y comedores populares para que se tenga una práctica de una alimentación sostenible, digamos, en estos espacios y de cierta manera no se dependa de la compra de estos alimentos en un mercado, sino que se puedan producir en el, digamos, en el lugar comunitario en donde se generen, ¿no? Y por otro lado, también considerar el hecho de que hoy en día estamos seguros que el tema de la participación comunitaria es vital y para ello creo que la voluntad política es clave. Es muy clave que no solamente estén sensibilizados, en este caso regidores o concejales, sino también la máxima autoridad de una municipalidad que es el mismo alcalde. Y hoy en día nosotros estamos haciendo incidencia en el Congreso de la República también para que se reactive el Frente Parlamentario contra el Hambre, el cual en Perú existió en algún momento, estuvo muy activa hasta el año 2016 y hoy en día no está activa esta comisión especial y creo que es muy necesaria que a través de estos espacios se pueda mostrar esa verdadera voluntad política que hay. En mi caso, bueno, yo soy nutricionista y el hecho que haya una nutricionista en el ámbito político también de cierta manera suma en el hecho de poner en la agenda pública, no solamente a través de ordenanzas, sino en el debate. La lucha que hacemos para que las ordenanzas entren a los debates de sesiones de consejo son bastante arduas y la lucha que hacemos en el Congreso de la República, porque en mi caso articulo con varios congresistas para que lleguen las políticas correspondientes al Pleno,
es mucho más. Entonces, creo que es muy necesario poder contar con la articulación de las organizaciones sociales. Creo que la incidencia política que se pueda hacer en conjunto es clave, pero para ello debemos sensibilizar, digamos, a la población en relación a la necesidad de, como se mencionó, visibilizar en la agenda pública el derecho a la alimentación saludable y a la seguridad alimentaria. ¿Qué significa seguridad alimentaria? Hace poco vi que un medio, una empresa de fast food, puso que ellos garantizaban la seguridad alimentaria. Es decir, no se conoce mucho acerca del término real y creo que es hora de que todos nos unamos para poder, en este caso, garantizar la seguridad alimentaria y promover la instauración de los sistemas alimentarios sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Ya saben, nutricionistas a la política podrían hacer, y hacen, de hecho, en gran parte de América Latina, un cambio en promover muchas leyes y resoluciones y normas relacionadas con la alimentación saludable. Y qué gusto escuchar a una política hablando de sistemas alimentarios sostenibles, no es algo frecuente, y también de gobernanza, algo que es fundamental para el futuro. El futuro de la comida definitivamente tiene que ver con consejos alimentarios que sean a nivel estatal, local, y con otro tipo de comisiones también a nivel federal o de gobierno central. Muchas gracias, Jessica. Y ahora pasamos con Alejandro con la misma pregunta. ¿Crees que lograremos que las dietas saludables sean asequibles en el futuro? Sí, un contundente sí. Y sí, sí es cierto por la emoción y por la esperanza. Pero tenemos que caminar hacia eso y creo que por allá nos estamos moviendo, su gobierno y sociedad. Sí, hay un avance en la conciencia colectiva hacia la alimentación local saludable y hacia la comida culturalmente pertinente. Hay confusión en la gente, sí, porque hay mucha información. Ya ahorita ya tienes que ser nutricionista para saber qué comes. ¿Sí? Entonces, de tal manera que sí, y ese es el compromiso de la gente de informarse, pero del Estado también informar. Sí, porque la dieta de la milpa propone este modelo, que la primera alimentación así, la culturalmente pertinente, la biológicamente asequible, es la leche materna. Incluso lo pusimos al centro. Y ahí tenemos una gran oportunidad. Tenemos un problema muy serio, 30% a nivel nacional. Entonces tenemos que volver otra vez a la toma de conciencia que eso no hace mal y que no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Antes favorece que la salud de las mujeres. Sí, porque en México hay ahorita registrados, más de 400 municipios que todavía siembran milpa en este concepto amplio de maíz, frijol combinado con calabaza, más todo lo que hay el entorno alrededor de esto. Sí, porque se toma conciencia, como les decía hace un momento, de la comida saludable. Y luego, no hay duda, se está viendo una propuesta más vigilante del gobierno para verificar la calidad y la seguridad de los alimentos. Ahí están las noticias en ese sentido, ya hay cosas que están pasando ahora. Ahora, para los que nos visitan a México, pero que tiene que ver con la seguridad alimentaria para cuando vengan, oigan, yo me sorprendí cuando el actual administrador de la bodega de pescados y mariscos de México dice que tenemos la segunda bodega más grande del mundo. Imagínense qué interesante. Sí, que esto es porque hay toda esta producción, pero tenemos por lo menos cada localidad, así por pequeña que sea municipio, tiene su tianguis y su mercado y más de un mercado. Tenemos la primera central de abastos de alimentos y verduras de América Latina. Entonces, una serie de oportunidades que ahí están ahí. Finalmente, quiero decirles que en este momento el gobierno federal convocó a este grupo con un acrónimo que se llama GISAMAC. ¿Qué quiere decir? Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. ¿Dónde estamos todos? Voy a hablar de dos cosas en concreto. La Secretaría de Salud, orientada a esta alimentación saludable, local y culturalmente pertinente. La Secretaría de Agricultura, a reimpulsar otra vez la producción desde lo local y a darle mucho énfasis a todas estas alimentaciones locales. Y bueno, en eso es por lo que doy mi contundente sí. Y yo quiero decir, nada más, cierro diciendo, no para este momento, me encantaría que ustedes o quienes nos estén escuchando, el siguiente foro es cómo lo estamos haciendo, el cómo. O sea, yo les cierro mi comentario con esta emoción. Hace más o menos 30 años, así como lo oyen, en una comunidad, ojalá que me estuvieran escuchando, Cerro Prieto, Guanajuato, en la Sierra Gorda, donde trabajé por 10 años, desde donde nace la Sierra Gorda hasta donde termina. En la mañana, con la emoción, no estábamos hablando de alimentación, estábamos hablando de salud. Pero en la mañana, llegué en la noche porque había que, ahora ya tiene camino, señores, pero llegué en la noche porque eran 7 kilómetros de camino por veredas. Y llegamos más o menos a las 11 de la noche y la reunión de salud al siguiente día, Cerro Prieto, Guanajuato, en la Sierra Gorda, en el municipio de Atarjea, uno de los más
pobres, más rurales de Guanajuato. Bien, en la mañana, antes de empezar la reunión, le dije a la gente, oigan, acabo de desayunar con la partera Cleofas, un huevo, frijoles, tortillas de maíz, del maíz local, con salsa. ¿Qué desayunaron ustedes? Y como estábamos queriendo hablar de salud, todavía no de alimentación, les dije, a ver, ¿qué de lo que comieron hoy en la mañana se produce aquí y se compra aquí en el mercado local? ¿Qué de lo que comieron hoy en la mañana no se produce aquí? ¿Y qué de lo que no se produce aquí lo podemos volver a producir aquí? Y ahí se fue la reflexión, y ahí siguió esta reflexión. Por eso les digo, sigue el otro conversatorio, el otro encuentro, el cómo, o sea, cómo hacerle. O sea, ¿por qué me llena la emoción? Porque hay caminos, hay experiencias, y sí es posible llegar a esto. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y también, de hecho, tocaste uno de los temas más importantes que también mencionó Jessica, que es la gobernanza, ¿no? Y cómo en México se ha instalado esta comisión, el GISAMAC, que justamente reúne a las secretarías, a los ministerios en el resto de América Latina, que son más importantes en tomar decisiones sobre la alimentación, sobre los sistemas alimentarios, ¿no? Y es un gusto seguir cómo va evolucionando este trabajo, porque justo lo que hace es darle una visión más sistémica que debería tener la alimentación. Muchas gracias, Alejandro, y pasamos con Dulce con la misma pregunta. ¿Crees que lograremos que las dietas saludables sean asequibles en el futuro? Sí, yo estoy convencida de que sí. Creo que el futuro es hoy, ¿no? Hoy tenemos que construir para las generaciones futuras, ¿no? Que es la gran preocupación justamente en términos ambientales, alimentarios. Sí es asequible, pero sí tenemos que entender lo relevante del momento que estamos viviendo, ¿no? Hoy es un momento de transición. Estamos pasando de las cosas súper baratas que encontramos en el supermercado, ¿no? A alimentos un poco más elevados de precio, pero con mayor calidad en términos de manejo de agroquímicos, el manejo de los propios alimentos, desde la producción, la transformación, hasta el consumo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Estamos demasiado acostumbrados a que los criterios de selección en relación a los alimentos tienen que ser necesariamente económicos, ¿no? Y como consumidores sabemos que el precio sí es muy importante, pero también hay otros criterios que hay que considerar para hacer estas dietas asequibles, ¿no? ¿Qué pasa? La industria actual no está pagando los daños ambientales, ni está pagando los daños de salud que están creando, ¿no? Tenemos que considerar eso a la hora de comprar, a la hora de consumir estos alimentos, de elegir dentro de la gama enorme que tenemos de alimentos hoy en día, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que en México la política alimentaria es una gran política, ¿no? Tenemos en lo escrito, bueno, se han hecho cualquier cantidad de investigaciones, hay institutos. No podemos decir que la alimentación no ha sido un tema prioritario en México, por lo menos, ¿no? Sin embargo, todo eso no nos ha llevado a tener una dieta más saludable y accesible. Entonces, hay que repensar, como ya decía anteriormente, nuestro papel como consumidores, sí, pero como consumidores productores, como consumidores transformadores, como consumidores académicos, consumidores médicos, ¿no? Todos tenemos esa responsabilidad. Entonces, en la medida en que nosotros podamos repensar esto, también va a ser asequible. ¿Por qué? A mayor consumo, ¿no?, de estos alimentos más saludables, obviamente la dieta se va a ir haciendo más barata. Es el principio fundamental del capitalismo, ¿no? A más oferta, se bajan los precios. Entonces, en esa medida, si no podemos cambiar el sistema capitalista como tal, que resulta tan complicado, pero que de hecho es una tarea que tenemos por delante, porque así como estamos, en verdad, hay una catástrofe alimentaria a nivel mundial. Entonces, tenemos que ser más conscientes de nuestra compra, dirigir mejor hacia dónde queremos que se vayan nuestro dinero, nuestros recursos económicos, a alimentar qué tipo de industria, a alimentar qué principios de sostenibilidad, ¿no? Hacia allá tendríamos que construir.
Yo siento que estamos sensibilizados, ¿no? Hoy creo que hay una pregunta en el chat con relación a si todos podríamos tener una dieta vegana. Digo, esta pregunta es muy relevante en el sentido de que podamos pensar, ¿no? Que esto pueda generalizarse en términos de que la dieta vegana tiene un principio fundamental que es justamente alimentos que tienen mucha relación con el medio ambiente, ¿no? Con la calidad de vida no solo de los seres humanos, sino de los seres no humanos, ¿no? En muchas construcciones culturales, simbólicas, ideológicas, estos términos son importantes. Entonces, sí va a haber dietas asequibles, sí, solo sí, como consumidores de los distintos ámbitos, en verdad, pensamos y replanteamos la forma en la que consumimos. Muchas gracias a todas por esta gran explicación de cómo podemos llegar al futuro. Es muy optimista, es muy inspiradora, pero también es muy provocadora. O sea, qué rol y quiénes tenemos que ser frente a este escenario. Bien lo decía José Luis, que existen a lo mejor algunos andamiajes, pero que tenemos mucho por hacer todavía. Creo que nos queda muy poco tiempo. Hay muchas felicitaciones, hay muchísima gente que nos está diciendo que están encantados de lo que están escuchando. Hay preguntas que se están quedando en el tintero. Ahorita Dulce pudo responder alguna de las que están por ahí, pero quisiera dejar una y si alguien de ustedes la quiere responder, es cómo hacer que la dieta de la milpa, en este caso, pueda llegar a zonas semiáridas y áridas que no tienen el acceso a este tipo de producción de alimentos por las condiciones ambientales. Y la otra es que además de lo que se está logrando hacer a nivel comunitario y local, ¿cuáles serían las recomendaciones de política pública que pudieran también estar apuntalando el tema del cambio climático en este cruce de las dos vertientes, los sistemas alimentarios justos y sostenibles y su afectación al cambio climático? Pues, si quiere alguien responder. Yo vi que levantó la mano el doctor. Y... Dulce, Alejandro y Erika, o en todo caso, un minuto para cada uno, y que sea como atendiendo estas dos preguntas de muchas que tenemos, lastimosamente no podemos atender todas, y después ya podríamos cerrar. Gracias. Entonces, Dulce, Alejandro, Erika y Jessica. Bueno, yo creo que justamente si lo que queremos es un sistema de mercado diferente, entonces llevar la dieta del maíz al desierto, habría que preguntarnos si es lo más recomendable, por decirlo de alguna manera. Justamente el término local lo que nos indica, ¿no? Es que habría que consumir en mayor porcentaje una dieta local, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que nos ha sucedido es que llevar alimentos de lugares muy lejanos a otros lugares, eso también crea deficiencias en la calidad de los alimentos. Por ejemplo, en la transformación de los alimentos a la hora de cocinarlos, ¿no? Por las temperaturas, no sé, hay que afianzar más este término de lo local y lo territorialmente pertinente, ¿no? Las dietas se desarrollan en territorios concretos, con capacidades productivas concretas, con una biodiversidad local concreta, ¿no? Entonces creo que ahí es donde justamente tenemos los retos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Pensar si esta dieta global es lo que funciona o más bien recurrir a cosas más locales y darles ese valor, ese reconocimiento que decía Erika que no se tiene, ¿no? Que también decía el doctor Alejandro, recuperar, ¿no? Como esas formas alimentarias, claro, en la medida en que también las poblaciones locales la quieran, ¿no? Porque como dije hace un momento, estamos en un proceso de cambio fuertísimo, ¿no? Y las propias comunidades locales, las campesinas y las no campesinas y locales también tienen sus criterios alimentarios, sus criterios de selección. Entonces, hay que integrar todos esos elementos. Justamente es la complejidad que vivimos hoy y que deviene de este Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Que se
que se decreta en 1979. Imagínense, tenemos 41 años pensando y repensando cómo respetar la dieta, cómo estar bien alimentados y cómo garantizar a las generaciones futuras este acceso a estos alimentos variados. Gracias, Dulce. Muchas gracias. Ahora pasamos con Alejandro. Rápidamente, 1 minuto, por favor. Gracias. No, miren, en México, desde Mérida hasta Ensenada se siembra milpa, aún en condiciones de desierto. Pero además con un aprendizaje que es ahí donde queremos llamar la atención de los científicos, de los expertos, que no lleguen con respuestas, que lleguen a observar lo que ya hay, que no atropellen, porque hay cosas en lo local extraordinarias. Miren, a la pregunta concreta, ¿por qué no abandonas tus semillas originales? ¿Por qué? Porque ya se adaptaron a esta lluvia que ahora está raro, se está comportando mal. Ahora, y esto por lo menos nos alcanza para el elote, para el consumo local y para recuperar la semilla. ¿Por qué no dejas la semilla? Esto es más útil, esto no lo escuchan los científicos. ¿Por qué? Porque es como mi abuelo, es como mi abuela. No puedo dejar esta semilla. Y en el asunto, ahí no estoy tan calificado para hablar del calentamiento global. Ese sí es global. La respuesta tiene que ser global, de veras. Nos está llevando al traste todos. Nos agarró de veras desconcertados a todo el mundo. Y sí sabemos que la solución empieza por nosotros mismos. Cada quien tiene que aportar una partecita para ese asunto. Pero quiero decirles que aún en este momento, ya aún con este cambio climático, yo conozco productores de Veracruz que ya se llevaron sus semillas de lo alto, ¿sí?, para lo calientito, o viceversa, por el cambio climático. No supieron que era eso. Simplemente, como dijeron, no quiero perder mi semilla. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos con Erika. Ok, gracias. Yo creo que en términos de política pública lo que tendríamos que procurar es hacer una integración, sobre todo en este énfasis hacia el tema de cambio climático, adaptación. Creo que el problema de tener políticas públicas segmentadas en lo agrícola, en lo ambiental, en lo social, hace que se pierda todo el impacto que se puede tener. Y hay esfuerzos, yo he visto y estamos acompañando varios procesos en México mismo, de poder adaptar las políticas de protección social, de inclusión económica y social a las de conservación ambiental y a las de alimentación, es decir, que todo pueda ser parte de un proceso un poco más sistémico de transformación. Y también creo yo que hay que pensar de qué manera vamos haciendo más próximos los sistemas agroalimentarios, cómo vamos acortando las distancias, no solo geográficas, no solamente de productor-consumidor en términos de distancia, sino de relaciones y en términos de contribuciones económicas, sociales y ambientales. Entonces, pensar la proximidad como una respuesta a estas si se quiere, asimetrías que encontramos en los sistemas alimentarios. Muchísimas gracias, Erika. Y completamos con Jessica. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy necesario, y yendo en la misma línea que las anteriores exposiciones, la articulación entre los diferentes sectores, pero también comprometer a nivel intergubernamental. En Perú lo que sucede, por ejemplo, es que existen gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional, y cada uno hace sus esfuerzos por su lado y no articulan. Cuando al final lo que se podría hacer sería una suma de todas las actividades que se están haciendo. Desde la Municipalidad de Lima, por ejemplo, hemos generado el Plan de Acción Climática en donde se ha incluido la necesidad de promover el consumo local, de promover el fortalecimiento de capacidades de productores locales para que puedan transformar sus alimentos también, y en el último de los casos no haya desperdicio de alimento, pero también para que se puedan generar dentro de los grandes mercados, como acá tenemos el mercado IMSA, que es un gran mercado, digamos, donde hay miles de comerciantes de productos locales, y lo que queremos es también que se tenga una política ligada al no desperdicio de alimentos, que creo que eso es clave también. Entonces, creo que estos esfuerzos es necesario que las ciudades también se lo tomen en serio y los decisores políticos a nivel local también. Suele pasar que siempre nos dirigimos al ministerio o a la secretaría, pero qué necesidad hay de que aterrice a lo local, y sobre todo porque los gobiernos locales son los que tienen más contacto con la comunidad, y es necesario que se pueda sensibilizar a todo nivel, digamos, intergubernamental, como mencioné, en relación a esta necesidad que hay de trabajar por sistemas alimentarios sostenibles y saludables, ¿no? Y sobre todo garantizar, en este caso, la incidencia que se pueda realizar. En este sentido, se está haciendo mucha incidencia para que hayan leyes, pero al fin y al cabo, cuando nos damos cuenta, estas leyes macro, digamos, a nivel gobierno central, terminan aterrizando en lo que va a ser una municipalidad. Entonces, creo que es muy necesario poder, en este caso, por ejemplo, seguir fomentando espacios de articulación como los consejos del sistema alimentario,
que estaba intentando enviar algunos documentos por el chat, pero se me hace un poco difícil. Los voy a enviar por correo electrónico a algún decisor político, por ejemplo, en alguna ciudad que desee crear un sistema del Consejo Alimentario en su ciudad. Bienvenido sea, porque creo que es muy necesario que seamos más los aliados en este camino, ¿no? Lima es una de las ciudades que firmó el Pacto de Milán y en ese sentido también nosotros estamos garantizando, digamos, que las políticas respondan, pero no solamente las políticas en papel, sino que se lleve a la acción y se institucionalice toda iniciativa para que con el cambio de gestiones simplemente vaya avanzando todo lo que se ha realizado y no retrocedamos, porque eso también sucede, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y ahora, Monse. Pues yo para cerrar, y porque he aprendido mucho el día de hoy, y agradezco a todas y todos los que hoy nos compartieron, pero también al público que se quedó muchísimas preguntas muy interesantes y que esperamos poder compartirlas con los y las ponentes. Y para nosotros desde Hunger Project creo que es fundamental seguir insistiendo, y ustedes lo han dicho bien, en este cruce entre lo que pasa en el territorio, lo que pasa en lo local, cómo poder acercarlo y poder tener alianzas efectivas con gobierno, cómo construir mayores andamiajes políticos, que los programas y las políticas públicas estén más cercanas a la gente. Creemos que el desarrollo comunitario tiene que ser liderado por las comunidades. Si no existe eso, no podremos avanzar. Y por otro lado, quisiera ser muy enfática, también estamos en el mes para las mujeres rurales. Creo que es medular seguir proponiendo e insistiendo que no puede haber sistemas alimentarios o agroalimentarios justos y sostenibles si no tienen perspectiva de género. Si las mujeres no opinan, son el 50% de la producción y hoy no están opinando, no tienen acceso a las tierras, no opinan. Hoy hago un llamado muy fuerte y enfático, que es lo que hacemos en THP, ponerlas a ellas en el centro como lideresas del desarrollo comunitario en nuestro país y regresar a escuchar esas voces que decía el doctor Almaguer. Ahí hay muchas de las soluciones, los talentos y los saberes están en lo local y será nuestro papel llevarlo a la política pública recogiendo esas evidencias. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a The Hunger Project por coorganizar este webinar con nosotros. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Jessica, Alejandro, Erika y Dulce por sus valiosas opiniones que nos han hecho aprender mucho del tema. Solo como cierre yo digo que sí me contagio, tengo sentimientos ambivalentes, me contagio del optimismo de nuestros panelistas sobre el futuro de la alimentación saludable en términos de precios y asequibilidad, pero a la vez lo combino con mi pesimismo de que no se está haciendo lo suficiente a nivel de gobiernos federales en general y locales y estatales con políticas más proactivas para que la alimentación saludable sea asequible y en una autocrítica a nuestra comunidad, en la sociedad civil de investigación y de organismos internacionales, tampoco hemos puesto el debate con propuestas claras, con decir vamos a subsidiar alimentación saludable, vamos a sacar los recursos de estos impuestos o vamos a hacer políticas mucho más proactivas. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de malnutrición, de mala alimentación y no hacemos lo suficiente. Entonces, este es un problema tan urgente que se tiene que atender desde ahora como el cambio climático y no vemos suficientes acciones al respecto. Entonces, me quedo con esa opinión mixta. Voy a tratar de ser más optimista en el futuro y creo que vamos a seguir en el 2021, aunque nuestros webinars van a seguir en el resto del año, por octubre y noviembre, pero en el 2021 vamos a retomar este tema para ver qué tanto hemos avanzado. Yo los invito, el siguiente viernes vamos a coorganizar nuestro webinar con la Coalición Contrapeso, con quienes ya hemos hecho muchos webinars muy interesantes y vamos a tratar un tema relacionado con esto, que son los ultraprocesados. Entonces, los dejamos. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, porque han sido muy valiosas sus preguntas, y que tengan excelente viernes y muy buen fin de semana, y en aquellos países donde se están debatiendo normas importantes para la alimentación, como este fin de semana en Perú sobre los transgénicos, esperemos que la alimentación gane al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto.